Abundantes bendiciones en Cristo, pueblo de Dios. Bienvenidos a Evangelio con Salud a través de el fanpage El Roy, que se pueda ver o se puede ver a través de redes sociales en todo el mundo, hasta donde llegue el internet. Imagínese usted, hasta donde usted permita que la señal sea transportada, llevada, conducida. Hasta ahí vamos a tener el mensaje del fanpage del Roy, que llega a muchos grupos de hermanos cristianos, pueblo de Dios, personas que algunos están conociendo de Dios, otros que están ya encaminados como pueblo, trabajando para el Señor y tratando de hacerlo mejor para encontrarnos pronto con el Maestro, según dice segundo de Tesalonicenses, que lo vamos a ver en el cielo. Va a haber todo un acontecimiento lindísimo, maravilloso. Dice que todo ojo lo verá. Apocalipsis dice que hasta lo que los traspasaron verán la segunda venida de Cristo y que van a morir al instante, porque ellos no van a tener parte en esta segunda resurrección o en esta segunda venida, y que en la tercera, bueno, van a ser llamados a cuenta. El mundo cada día se vuelve complejo por las situaciones diversas y ambiguas que hay por todo lado. Escuchamos de guerras, rumores de guerras y demás. Y escuchamos momentos difíciles, pero como pueblo de Dios sabemos que vamos a pasar momentos de tribulación, pero no grande tribulación, como dice Daniel 9. Dice Daniel 9, 10, 11, que vamos a pasar grandes momentos difíciles, pero que no vamos a pasar esa tribulación. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel, que Jesús es quien nos va a proteger de ese momento crítico, de ese momento difícil. No nos dejemos llevar, amigos y hermanos, por la costumbre de lo que a veces la gente dice o quiere meternos como dogma de iglesia o como doctrina bíblica. La Biblia es una sola, y la Biblia tiene su propia interpretación. Usted y yo no necesitamos que alguien venga a interpretarnos, porque la Biblia, cada día que la estudiamos, que la leemos, el Señor va abriendo brecha, abriendo el camino, el entendimiento tuyo y el mío, y la entendemos como tal. Hay muchas versiones, muchas ideas de hombres bien intencionados tratando de hacer las cosas bien, que les está sucediendo como sucedía en el tiempo de los judíos. Los judíos venían y ponían ciertas normas al pueblo para que este pueblo no se desenfrenara, pero se quedaban en las normas, se quedaban en las formas y no el fondo. El fondo es Cristo y no las formas. Y entonces, ¿qué hacían? Hacían que el pueblo se desviase de manera tremenda, como nos sucede hoy por las circunstancias que se decían. Hoy, en el siglo XXI, en este 28 de febrero del 2021, el último día de este mes de febrero, ya iniciando el segundo día de la semana, ya finalizamos el primer día de la semana, que es domingo. Hay iglesias, hay grupos de hermanos bien intencionados, pero que se están manejando mal. Dicen algunos que para poder ir al cielo hay que ser vegetariano. Otros afirman, lo puedo decir con nombre y apellido, pero para no faltar, para no ser gravoso y no herir de susceptibilidades, mejor lo dejamos así. Y usted más o menos ya conoce, ya sabe quiénes son. Otros dicen que Daniel era vegetariano y que por eso no se contaminó, que José era vegetariano y que es malo comer carne, y que es esto y que lo otro, y andan con historias por ahí. Y otros que se están dedicando a ser veganos. Voy a ser vegano o vegetariano. Bueno, el vegetariano es esa persona que trata de comer solo de la mejor manera, y el vegano se va más allá, que este animal, que esto y lo otro. Bueno, pero la gente con argumentos de hombres, con argumentos de costumbres y que no son bíblicas. Cuando a ti te digan que comer carne es malo, dile, demuéstremelo con la Biblia. Así de sencillo. Dios viene y permite que en un momento determinado el pueblo coma carne ante una emergencia, y Dios se lo permite. Pregúnteselo a Dios, pregúnteselo a la Biblia, no lo dejemos por ahí. En la época de cuando esté el santuario se quita, y un día esto podemos hablar del mismo. El santuario es quitado, cumple su función cuando Jesús muere en la cruz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de tener un santuario, de entrar mañana y tarde para hacer los sacrificios y demás, porque Jesús ya pagó con eso. ¿Sabe qué pasaba?
En el antiguo Israel, cuando estaba ese santuario, los sacerdotes, las personas que ministraban el santuario, comían carne. Sí, comían carne, dice la Biblia. Comían carne y llegaban hasta el punto que tomaban vino y se emborrachaban. No le estoy diciendo nada extraordinario, nada que lo estoy inventando, lo puede leer en la Biblia. ¿Y qué hacía Dios? Les decía, cuando vayan a ministrar al santuario, ¿qué deben hacer? Deben de abstenerse de estar con sus esposas, de tener ese contacto íntimo, y de tomar vino para que no se emborrachen. Dios sabía que ellos se emborrachaban. ¿Le gustaba a Dios el borracho? No, pero era parte de una cultura que ellos tomaban vino y algunos se pasaban de copas, como puede suceder en nuestros tiempos. Se pasó de copas Noé, lo hicieron pasar de copas a Lot, y ya vemos lo que ha sucedido cuando las personas están borrachas. Hay dos historias puntuales, le digo la de Lot y la de Noé, ante una situación adversa. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no podemos predicar, amigos y hermanos, del evangelio, un tipo de evangelio, tratando de adecuar que tienes que ser vegetariano o no vegetariano. La idea, y esta es una razón ya principal de Evangelio con Salud, es que si tú y yo queremos preservar esta salud, debemos de empezar a negarnos muchas cosas de comer porque, uno, están contaminadas, dos, no nos hacen bien para la salud y tres, para tratar de tener buena salud y predicar el mensaje de Cristo. En la época de Jesús o en la época de los judíos, hace 2500 años, la gente comía según, saludos Eloísa, bendiciones abundantes, hermana, la gente comía lo que se le conoce, los judíos conocen como es la comida o los alimentos kosher. Los alimentos kosher era parte de una tradición judaica que aparece en la Torá y otras costumbres de ellos que les enseñaban a comer de una manera posiblemente saludable y tú no te podías salir de ahí. ¿Y qué eran? Normalmente eran verduras, eran frutas, eran hortalizas, eran hierbas amargas que el cuerpo necesita y no se comía azúcar, se comía carne, pero también habían dietas, digamos, o ayunos programados para que las personas tuviesen una buena alimentación. Dios siempre ha guiado a su pueblo. Ha guiado a su pueblo y lo ha guiado de la mejor manera, pero también Dios ha permitido, en algunas circunstancias, como pueblo de Dios, para su pueblo, ha permitido que usted y yo comamos carne. Elías, que era un profeta de Dios, ¿quién le llevó las carnes? ¿O quién le mandó las carnes? Bueno, los cuervos se las llevan, pero ¿quién se las mandó? Se la mandó el Dios de los ejércitos, Jehová el Creador, y no se la mandó ningún personaje de la época. ¿Quién te da la carne a ti? ¿Te la manda Dios o la compras tú? No, la carne hoy la compro yo. ¿Por qué? Porque el Señor permite que yo tenga un trabajo. Del trabajo resulta que tengo el dinero para comprar mis bienes, lo que necesito comer, y yo tomo la decisión de comer o no comer carne. ¿Por qué no debemos de comer carne? Bueno, porque no tiene fibra y tiene mucha grasa, y en la fibra que usted y yo necesitamos no la encontramos en la carne. ¿Que es rico comerse un pedazo de carne? Sí es rico, pero no todo el tiempo. No podemos venir y tomar las circunstancias tan pegadas a la ley porque son otros tiempos. La carne que ellos comían, ojo, la carne que ellos comían era carne, dice Pablo en Corintios, que todo lo que hay en la carnicería se puede comer, le dice a los corintios, pero le está hablando de las carnicerías de los judíos. ¿Y qué había en las carnicerías de los judíos? No habían vacas, no habían chanchos, no habían patos, muchas aves de corral, no habían nada que les enfermase a ellos. Solo habían el tipo de carnes que ellos podían comer como judíos y que tampoco estaba sacrificado a los ídolos, pero que si comían carne, podían comer carne. Entonces, la idea principal de Evangelio con Salud es que usted despierte y no es por comida ni bebida que usted va a ir al cielo. Usted puede comer los kilos de carne que usted quiera o no puede comer nada de carne, que eso no va a hacer la diferencia para que usted vaya al cielo. Porque la única forma para ir al cielo, solo Jesús la da. No hay nadie, Él es el Rey absoluto. Él es el teocrático, Él dice, ¿va Javier al cielo o no va Javier al cielo? Así haya comido carne, no haya comido carne, fue de la religión tal, practicó esto, eso es una decisión. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? En agradecimiento a Cristo por lo que Él ha hecho en la cruz, tratar de preservar este cuerpo porque dice que es templo del Espíritu Santo, dice la Biblia,
No lo digo yo particularmente. Entonces, ¿qué debemos hacer, amigos y hermanos? No nos dejemos llevar por personas que quieren decirte, para ir al cielo, para ser cristiano, tiene que dejar de comer carne, tiene que dejar de comer lo otro. Hay carnes que usted y yo no deberíamos de comer. ¿Por qué? Porque son dañinas al cuerpo y no fueron hechas para que usted, o no son permisivas, según las leyes naturales de Dios y según la ciencia médica, no son buenas para tu cuerpo. La gente consume mucho carne de cerdo y el cerdo es lo más fatal que hay. Produce más de 100 enfermedades y entre ellas una enfermedad que se llama cisticircosis, que se le pone en el cerebro a las personas, se llena de gusanos y las personas se vuelven, imagínense, una persona se vuelve un vegetal y demás. Tengo el caso de un chico que he estado asistiendo con medicina natural en Lima. 30 y tantos años tiene David y con cisticircosis le sacaron gusanos de la cabeza, sí, gusanos de la cabeza, y quedó en una forma como un vegetal. Está aprendiendo a hablar David a los 30 y tantos años. ¿Por qué? Por una pésima alimentación. Venimos y le cambiamos su alimentación, empezamos a darle más verdura, más papitas, más ensaladas, más cereales. Le dijimos a un poquito la carne por allá, la carne no te va a servir. Él empezó, tenía una traqueotomía, empezó a comer por una sonda. Pasó el tiempo, se le quitó la sonda, ya David ya puede tragar, se le fue cerrada la traqueotomía y toda esa cosa. Y entonces, ¿qué pasó? David está empezando un proceso como un bebé, un niño que está aprendiendo. No, usted quiere hablar con David y no le va a entender, porque además que tiene su lengua, dice él que tiene su lengua como adormecida, no la puede levantar, no puede hacer esto. Él está empezando a balbucear, está empezando, aprendiendo a hablar, porque el conocimiento que tenía en la ínsula, en toda la masa cerebral donde están los pensamientos, donde se produce el habla y demás, está como nula, está para una persona que ha tenido problemas. ¿Por qué? Por el hecho de comer de una manera que no es adecuada. Eso no quiere decir que David va a ir al cielo porque ya dejó de comer carne o dejó de comer cerdo. Se va a ir al cielo la persona cuando la decisión de Cristo sea la justificación por la fe. Recuerde, la da Cristo y Él es absoluto para decirte va o no va al cielo, y no es una cuestión de comida ni bebida, dice Romanos 14:14, y ese es el tema que hoy quiero tratar con usted un poquito. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo humo en nuestras iglesias, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, que quieren vendernos un evangelio barato, un evangelio que no es de Cristo, un evangelio que no debe ser. Dice Pablo, aquí habla Pablo para los débiles en la fe, aprender a comer. Vamos a ver, le quiero leer en la parte Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que hace algo es inmundo para él. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya que andas conforme al amor, no hagas por la comida tuya que se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues que vituperiando vuestro bien, porque, oye, esta es la parte importante, porque el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que sirve a Cristo y cree a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la buena edificación. Y oiga esta que buena. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Qué dice el Señor? El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y después dice, no destruyas lo que Dios ha hecho por causa de la comida. Entonces, no podemos venir a separar a la gente o a decirle, yo soy de tal corriente, de tal organización, y en mi organización no se puede tomar café porque el café es malo. Científicamente y con ciencia se lo digo que el café es bueno hasta cierto punto. Si bien es cierto, tú tomas café, te va a descalcificar por el tanino que tiene el café como tal, y te va a empezar a tener problemas de huesos, artritis, reumatismo, arteriosclerosis y demás. Pero también el café, una taza de café, una media cucharadita, qué sé yo, al día, te sirve porque el café es antioxidante. Entonces, no es cierto que el café es una droga letal. Es que yo no tomo café, tomo té. Ah, qué bien. La persona no toma café, pero sí toma té. ¿Sabe lo que hace el café? El café te enerva, te eleva,
porque te levanta las energías, es un estimulante, y cuando la cafeína baja en tu cuerpo, también baja tu nivel de acción. Tú ya no te sientes con esa dinámica ni nada. Por eso hay personas que dicen que necesito tomar una taza de café para reactivarme. Esa es una. Y la otra en el té, que puede ser el té de todo lo que usted quiera. El té viene y es tan enervante el té que tú te tomas una taza de café, de té, y la teína que tiene el té por el tanino que tiene, que es la parte amarga, que es un fitoquímico, que es lo que protege a la planta, al órgano como tal de que se hace té, te maneja elevado, te maneja hiperactivo, o te maneja en situaciones, en circunstancias que tú estás activo. Entonces, ¿por qué cree usted que la gente toma más té que café últimamente? ¿Por qué? Porque el té, la teína, va a hacer que tú te mantengas con una actividad altísima. En Estados Unidos después, bueno, lo que más se consume, voy a hablarle de una cifra, es mundial, pero la voy a puntualizar en Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica se toma agua en cualquier cantidad. La segunda bebida que más se toma en Estados Unidos es el café. Este es el break de la mañana o el momento del espacio para tomarse el café. Y posteriormente, después del agua, café, se dice que si el café no se hiciera con agua, no se consumiría tanta agua. Si fuera, imagine que no se necesitase agua para diluir un café. Y lo que más se toma, el tercer producto, agua, café, y el tercer producto que más se toma en Estados Unidos es el té. El té. Y que es riquísimo, es maravilloso el té. Y posteriormente ahora se está tomando más té frío que té caliente. Entonces ahora te da té en todo. En América Latina, oiga usted, en América Latina, el país que más consume té frío, siendo un país chiquititico, se llama Costa Rica. Costa Rica es el país de América Latina que más té frío consume. Usted va a Costa Rica y cuando pueda, si no conoce, si usted es de otro país, cuando pueda, es un país lindísimo, maravilloso, usted va a llegar a cualquier tienda, a cualquier lugar, a cualquier restaurante, a cualquier cafetería o soda, como se le conoce allá, y va a encontrar en los anaqueles, en los refrigerantes, en los freezer, en los frigobar y todas esas cosas, va a encontrar que la gente normalmente tiene té frío. A mí me encanta el té frío, riquísimo es. ¿Por qué? Primero porque es una costumbre y demás. Entonces no es asunto de que el té es malo. Lo malo es el consumo y la forma que usted y yo lo estamos consumiendo. Si usted y yo sabemos que tomar tanto té y tanto café me va a sacar, me va a separar, me va a hacer que yo no lea mi Biblia, me va a hacer que yo, por ejemplo, yo llego a reuniones donde yo sé que hay gente que no toma té ni café, entonces yo no pido té café. ¿Qué hago? Hago con prudencia, me llevo mi botellita de agua, me tomo mi agua. O si ellos toman, por ejemplo, en Perú se toma mucho lo que se conoce la chicha morada, que es un refresco que se saca del maíz morado, una elaboración ahí, un cocimiento que es riquísimo. Y entonces te ofrecen chicha morada, que es riquísima, que es a base de limón. Lleva limón, piña, manzana, el extracto del maíz, clavo de olor y canela, y se hace, y es riquísimo. Entonces, ¿qué hace uno? Según el lugar donde usted llegue, se toma lo que te brindan. Si llegas a un lugar, por ejemplo, mucho se da en Chile y mucho aquí en Perú en algunos lugares, que te ofrecen una copita de vino y no crea que es vino o es zumo o jugo de uvas y que no está macerado ni nada. Entonces, ¿qué haces tú? Por amor a las personas, donde tú llegaste, tú te lo tomas. Te lo tomas y no pasa nada. ¿Qué dice Jesús? No es lo que entra al vientre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, dice Jesús. Y dice Pablo que de los deseos del corazón habla la lengua, habla la boquita. Si tu corazón y tus deseos están llenos de falsedad, maña, trampa y de toda cosa, ¿qué puedes hablar tú a las personas? Entonces, debemos de cultivarnos y recuerde, no es por comida ni bebida que vamos a ir al cielo. Recuerde que dice Pablo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo por el Espíritu. No destruyas, dice, la obra que Dios hizo solo porque tú no comes carne. Si tú ves que tu hermano se come 2 kilos de carne, pues piénsalo, ora por él para que esa carne no le haga daño, pero eso no le va a llevar, ni lo va a dejar de llevar al cielo. También ese tu hermano que se come el kilo de carne es candidato a ganarse un boleto para ir al cielo, aunque tú y yo digamos que no, porque posiblemente como yo
soy lacto vegetariano, no como carne, solo como huevos y esas cosas, leche o lácteos, entonces creo yo que no voy a ir, o que yo soy vegano y para mí no puedo comer carnes y esas cosas, o vegetariano, qué sé yo. Eso no va a hacer la diferencia. Usted ha visto que hay mucha gente hoy que está yendo al gimnasio, donde dicen el famoso gym, y tienen una salud lindísima, riquísima. Gente que cada día se está cultivando el cuerpo, pensando mujeres, hombres, ya antes, y ahora no es solo de las señoras o de las mujeres que quieren tener una figura bien bonita y todo eso, sino también los hombres. Y se ha dado hasta el punto que se está encontrando que es por salud. Imagínense qué bien que estamos cultivando el cuerpo por salud, para estar saludables, y que Dios sea el que ese cuerpo, esa salud que no Él nos ha regalado, pueda revertirla en la obra nuestra, en la obra de seguir predicando a Cristo, de llevarle las buenas nuevas a personas que quieren compartir el Evangelio y que quieren conocer un poco más de Cristo, porque en el mundo vamos a tener esto o lo otro. Cuando Jesús vino a la tierra y tenía la naturaleza de hombre, Jesús estuvo con personas allí y ellos comían, ellos bebían, y por eso le decían que era un hombre alegre. Mucha gente que lo maltrataba a Jesús, oiga, y ojo, y no lo maltrataban los enemigos, porque los enemigos, sí era su enemigo, pero no representaba para ellos estarlo allí incidiendo en algo, sino gente del pueblo de Dios, que se llamaba pueblo de Dios, la iglesia, lo que se conocía como iglesia, como hoy, era que lo atacaba. Llegaba a ciertos lugares Jesús y empezaba a comer con la gente lo que le ofrecían, su pan de pita, sus hierbas amargas, su vino, compartían esto, lo otro, no sé qué compartían, qué tanta comida kosher comían ellos, y la gente hablaba y despotricaba de Jesús por ese simple hecho. Y de ti y de mí siempre van a hablar, porque la gente está siempre pendiente de lo que hacen otros y no de lo que hacen ellos. Andan buscando el mundo, y el mundo está tan complejo, y están buscando referentes. Si tú lees la Biblia, o tú más o menos ya saben que eres pueblo de Dios y que estás caminando con Cristo y que estás buscando una vida distinta, estás en el ojo de la tormenta, estás siendo tomado como un ejemplo. Ve tú, resbálate en una cáscara de plátano, deslízate y cáete. La gente va a decir, mira, es que iba borracho. Sí, tanto vino que toman ahí. Entonces, siempre debemos de ver que que las cosas deben ser con prudencia, con prudencia. Hay temas que se deben de tocar sin anestesia, como sin anestesia. Te voy a poner la anestesia para que no te duela. Te va a doler, y es así, es Biblia. Se lo estoy leyendo de Romanos 14:14, que escribió Pablo, el mismo, el Saulo de Tarso, el que perseguía al pueblo, el que creía que persiguiéndolo, que matándolo y haciendo las cosas se estaba haciendo bien para Dios. No, Pablo estaba matriculado en un partido político que a la gente que no pensaba como él la trataba de adversario, y a la gente que él sabía que estaba pensando bien o que no seguía los lineamientos o costumbres de ellos, él les metía balas, les hacía de todo cuanto podía. Eso hacía Pablo. Pero en el camino se encontró al maestro, camino a Damasco, se encuentra al maestro, tiene un encuentro con él. El Señor permite que Pablo esté ciego 3 días, pase en ayuno y demás, y se convierte al Señor. Y qué grande predicador se convierte Pablo, qué ejemplo para la gente. 3 epístolas tiene Pablo, lindísimas todas, de formación, de fe, de esperanza, de amor, de cómo es Dios, tan lindo que escribe Pablo, un hombre que se estaba desperdiciando haciendo cosas que la costumbre le había dado. Amigos y hermanos, la costumbre no debe privar más que la razón. La razón debe estar antes que la costumbre. La costumbre dice, no, es que en el pueblo tal, ahí hacen la fiesta tal y hay que hacer esto y lo otro. No, esa es costumbre de pueblos. Algunas costumbres son disque buenas y otras no. Debemos de sacar de esos lugares de lo bueno lo mejor y aplicarlos a nuestra vida. Usted encuentra en la calle personas que nunca han leído la Biblia, que nunca te hablan de Dios, y tienen una prudencia, tienen una paz, tienen un lenguaje, una forma de comunicarse contigo, y tú no lo ves enojados, y uno dice, mira, ¿y qué será? El Señor Jehová de los ejércitos le regaló algo que se lo dio a usted y a mí, que se llama conciencia. Conciencia de saber lo bueno y de lo malo, y que hay mentes pasivas como las de ellos y mentes activas como la tuya y la mía, que andamos buscando cómo hacer la guerra. Se cuenta que en la India había una mujer
con su hijo joven, 16, 17 años, y ya no hallaba qué hacer. Este chico, todas las golosinas, todos los dulces que encontraba, se los comía, se los comía, se los comía, se los comía. Y no encontró razones más que ir a visitar a Mahatma Gandhi, que era el profeta de ellos. Ellos lo tienen a Mahatma como un profeta, como un sabio, como un líder. Y le expuso su situación. Le dijo: maestro, tengo este chico, está así, 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 así. Gandhi solo escuchó y le dijo: váyase a su casa con su hijo y en 15 días regrese. Dijo la mujer: pero qué raro, no me dijo cómo así, haga esto, haga lo otro. Se fue la mujer con su hijo a casa, regresó a los 15 días y le preguntó la mujer al maestro Gandhi: ahora sí, ¿qué debo hacer, maestro? Bueno, ahora sí, yo le puedo dar una receta de lo que es estar comiendo dulces y no comiendo dulces. ¿Cómo así? Sí, antes, como yo no comía dulces, yo no le podía decir al chico la receta que él debería tomar, o la ansiedad, la necesidad que él sentía de la receta, porque yo también tenía, decía él, entrar en meditación, hacer oración, qué sé yo, para poder sacar ese enemigo de mi vida. A veces no tenemos que hacer como Gandhi, mandar a la gente, decirle: vaya, coma, vaya para que dejar de comer carne, vengan dentro de 15 días, que esto y lo otro, dejar de comer cosas así, porque la prudencia nos está llevando. Hoy tenemos muchísima, vasta información en todas las redes sociales, en todo el mundo. Ya tú no necesitas, como en los tiempos nuestros, los que ya peinamos canas, de ir a una biblioteca, y si la biblioteca municipal, la biblioteca del pueblo estaba cerrada porque atendía de lunes a viernes en horarios normales, teníamos que ir a sábado, teníamos que esperarnos hasta el lunes que abriera a las 9 de la mañana, que el libro no estuviese ocupado, qué sé yo, y que hiciésemos, que llegásemos a buscar información. Ahora no, ahora con un celular, con un aparatito portátil, tú te puedes comunicar, puedes entrar en esas páginas y pedir la información que tú quieras. Solo está de conocer la información. Y la información está ahí para que tú la conozcas. Y no te estoy hablando nada nuevo, ni nada extraordinario, ni nada que digas tú: mira, qué maravilla esto, eso ya está escrito, está dicho, está remascado, está rumiado, y de todo lo que ¿qué debemos hacer nosotros? Ponerlo en práctica. Hay cosas que no se nos olvidan. Tú vas a encontrarte a médicos, a galenos, ¿sí?, de medicina alopática, la medicina normal, convencional que conocemos, traumatólogos, cardiólogos, qué sé yo, gastroenterólogos, oftalmólogos, sobrepeso, gordísimos, y uno dice: mira, ¿y estos estudiaron medicina para qué? Si en la carrera, en los 2 primeros años, en el tercero, en el segundo año, estudias nutrición, estudias la forma de cómo tú hacer dieta y no engordarte, no estar obeso. Es una vergüenza encontrar a médicos con sobrepeso. ¿Qué decía el Señor? Médico, cúrate a ti mismo, porque no puede ser. ¿Por qué? Porque el consejo, el mensaje de salud no lo tomaron para ellos, y entonces no pueden darnos una explicación, no pueden darnos un ejemplo de lo que tú y yo deberíamos hacer para no estar en sobrepeso. Y te lo dice personas médicos, tú lo ves, y obesos, y dice: mira, y yo les he preguntado: oye, ¿por qué está gordo usted? Si usted estudió medicina. No, es que me he descuidado por los dulces, por esto y lo otro. Recuerde que si bien es cierto, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz y justicia del Espíritu Santo. Y se lo voy a leer, voy a ir al texto para no hacerlo parafraseado. 14:14. En el 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Y el 20, qué lindo, que es el que nosotros debemos de tomar para no dañar a otras personas. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Oiga usted, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Estaba buscando, hay un versículo que casualmente escribe Pablo, creo que es en Romanos 10. O no me acuerdo dónde escribe Pablo, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que esa es la parte que también usted y yo deberíamos de rumiar, deberíamos de ver. Creo que está en Corintios 10, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿ves? Corintios 10:23. No andaba tan lejano, pero era Pablo. Bueno, dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esta es la parte que quería leerle. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Pero recuerde, no está hablando de las carnicerías de hoy, porque tenía un hermano en iglesia, un hermano muy querido, decía, sí, todo lo que hay en la carnicería se puede comer, Javier, y todo lo que yo vendo se puede comer. No, no es así. Está hablando de las carnicerías en los tiempos de los corintios, en los tiempos de los judíos, que no vendían carnes ahogadas, de ahogados, no vendían carne sacrificada a los ídolos, no vendían aves de corral que no se podían comer, no vendían liebres, no vendían conejos, no vendían chancho que se vende en todo el mundo. Y no es asunto que porque yo estoy con una religión, o yo le estoy hablando de Biblia, Biblia y más Biblia. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Amén. Amigos y hermanos, espero que la reflexión de hoy nos lleve a tomar decisiones que más adelante pueden servirnos muchísimo. No tomemos en vano, no tomemos fácil la obra de Jesús, tratando de ponerle obstáculos a la gente para que vengan a los pies de Cristo, sino hagamos de la mejor manera con las personas que queremos que se edifiquen y no como nosotros quisiésemos que se edifiquen. Edifiquemos a las personas con la Biblia, hablemos de Biblia, hablemos de argumentos bíblicos. No le dore la píldora a nadie, no le diga, no, es que como tú eres bueno, Jesús te ama. Sí te ama, pero no eres bueno. La Biblia dice otra cosa. Llévelo a la Biblia y demuestre con la Biblia, pero sí, eso sí, con amor. Cuando se habla con las personas, se habla con amor y se le dice, mira, tengo que darte verdades que posiblemente te van a doler y estas son sin anestesia. No te voy a poner anestesia, no te voy a inyectar, porque te voy a dar una palabra que te va a servir en la vida. Y si la persona te lo permite, bien, si no te lo permite, lo dejas allí. Cuando regreses a tu casa, entras en oración y oras por esa persona. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo la toque y que no ve en ti costumbres que posteriormente las vaya a poner en práctica que son malas. ¿Qué le decía Jesús? Ustedes se van hasta lo más escondido por allá a ser prosélitos, es decir, a ser gente nueva para... ¿Y a qué las traen? La traen a muerte, la traen a pecado con sus costumbres. Y Jesús no se los decía en vano, se los decía porque los judíos venían, traían a los nuevos creyentes y les metían todas sus costumbres que en su mayoría estaban erradas, que eran de forma y no de fondo. Recuerde que el fondo es Cristo y no la forma. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre, ame. Y no se le olvide, Jesús siempre llega a tiempo. Amén.